Muy buenas tardes. Bienvenidos. Haciéndole honor a las personas que están puntuales. Son las 4:02. Las demás personas que se vayan conectando, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos toda la cantidad de trabajo que tenemos y que el tiempo muchas veces no nos alcanza, pero también tenemos que abrir estos espacios para poder mantenernos informadas, mantenernos con las herramientas que necesitamos y ver la panorámica completa de la situación que puede estar pasando, de los pros y los contras, y para eso estamos nosotros conjuntamente con nuestros aliados, para llevarles a ustedes esta información con los mejores, porque de verdad que yo me siento muy honrada de tener a cada uno de mis facilitadores y aliados acá que siempre están acompañando a la asociación a llevarles a ustedes y mantenerlos informados, actualizados y con estas herramientas. Así que qué mejor teniendo aquí a uno de los mejores bufetes, que es Gimón y Asociados, a través de su representante Santiago Gimón, quien es abogado laboralista, experto en toda esta área, y que yo creo que es una de las áreas que más tiene interrogantes, que es la parte laboral. Entonces, bueno, con un tema a un año de la cuarentena, porque tenemos exactamente un año con la cuarentena ahora. Entonces ahora vamos a ver qué nos, como decir, la bola de cristal, Santiago, qué nos depara el futuro. Más o menos. Más o menos Por ahí van los tiros. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar, si bien es cierto, no tenemos la verdad verdadera, porque esto es cambiante, esto es como está el mundo, esto es como está, además, Venezuela, como que tiene esos asteriscos subrayados y paréntesis, ¿verdad? Que Venezuela tiene una situación especial. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí en la lucha, dándole frente a esta situación y seguimos avanzando, seguimos aquí apoyándolos a ustedes con toda esta información y siempre buscando esa información que realmente les vaya a resultar y a servir para su día a día en las organizaciones. Y de verdad que para mí es un placer siempre y siempre se lo transmito en cada una de mis conexiones, que para nosotros desde la asociación y nuestros aliados, estoy segura también de eso, que es un honor siempre tenerlos aquí. Así que bueno, me voy a permitir compartir pantalla, que voy a apoyar a Santiago con la presentación. A ver, déjame un segundito, porque no la estoy viendo. Aquí está. ¿Quieres dar un chance para comenzar o quieres que comencemos? ¿Cómo, Santi? ¿Quieres dar unos minutos para comenzar o quieres que comencemos una vez? Sí, bueno, comencemos para darle en honor a los que ya estamos con 16 personas. Queremos, bueno, mientras tanto les voy a comentar que revisen nuestra página web www.abgh.org.be. Ahí tienen la información de todas nuestras actividades. Tenemos varias sin costo, como ustedes saben, siempre lo hacemos. También tenemos el 17 de la semana que viene, tenemos la presentación de la encuesta nacional de salario. Y bueno, estamos activándonos, como la vida tiene que continuar, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos activando los diplomados online, porque tienen que estar preparados, porque esto no va a terminar todavía. Esto es una nueva realidad que nosotros tenemos que asumir. Y como nos caracteriza a los venezolanos, nosotros no nos quedamos quietos con la formación. Tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar formándonos. Entonces tenemos una amplia portafolio de diplomados. Tenemos el diplomado de atracción y selección de talento, el diplomado de alta gerencia para recursos humanos, tenemos el diplomado de compensación y beneficio, que es sumamente importante en este momento. Tenemos el diplomado de PNL,
y tenemos el diplomado de relaciones laborales. Entonces, ahí los invito, en nuestra página está toda la información. También los invito a nuestro canal de YouTube, que se suscriban y se mantengan informados ahí. Por ahí colgamos todas las actividades que vamos dando. Entonces, para que cuando tengan un tiempo, un espacio, puedan ustedes dedicarse también a ver los videos que están ahí. Tenemos todas las actividades que dimos en el 2020, parte de lo que llevamos es parte del 2021. Así que los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, @ABGH Piso Oficial. Así que bueno, sin más preámbulo, adelante, Santiago. Bueno, primero que nada quería dar las gracias a ustedes en la Asociación Venezolana de Gestión Humana por todo este excelente trabajo que han venido, ¿no?, desarrollando, no solamente con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19 en Venezuela, sino también con anterioridad. Ya son muchísimos años en los cuales ustedes han tenido una presencia importante en el mundo, pues, de los relacionistas industriales y personas vinculadas, pues, al medio, por llamarlo de alguna manera, con logros súper importantes en la formación de talento humano. Como es nuestro compromiso en Gimón Asociados, es apoyar en todo momento a las asociaciones y organizaciones que están ayudando a formar un mejor país, el país que todos queremos y el país que todos nos merecemos. En este sentido, pues también dándole la bienvenida a todos los que se han conectado, personas amigas y conocidas en su mayoría, y otras que, bueno, esperamos conocerlas, pero veo que han repetido en todos estos eventos que hemos en INSE realizado en este último año, ¿no? Un año bien complejo, en el cual hoy se cumple un año del momento en que la Organización Mundial de la Salud reconoció, pues, la existencia de una pandemia, formalizó la existencia de una pandemia generada por el COVID-19 en el mundo. En lo que respecta a Venezuela, estamos a escasos días de cumplirse un año de decreto, de la entrada en vigencia del decreto mediante el cual se estableció el estado de alarma en Venezuela con ocasión del COVID-19. Realmente ha sido un año muy complicado. Hoy en Venezuela, según las cifras oficiales, al día de ayer tenemos 143.321 casos de COVID detectados, en los cuales también se cuenta lastimosamente la cantidad de 1.407 personas fallecidas. Para ninguno es un secreto que hace unos meses uno hablaba de un caso de COVID y decía, cónchale, es que yo no conozco a nadie, uno conoce al amigo del amigo, pero hoy en día con seguridad los que estamos acá o algunos les ha dado COVID, o tienen un familiar que les dio COVID, o tienen una persona cercana en la cual, pues, ha fallecido lamentablemente con ocasión de esta pandemia, ya sea en Venezuela o sea en el mundo. La charla que queremos presentarles el día de hoy se titula A un año de la cuarentena, ¿ahora qué? Y en ella planteamos, como lo vamos a ver, una serie de interrogantes sobre lo que ha sido este último año para nosotros acá en Venezuela. Si vemos en la siguiente lámina, Emilce, por favor, nuestro primer planteamiento sería cómo estábamos en Venezuela hace un año, antes de la pandemia, hasta ese viernes 13 de marzo, en el cual, pues, todos amanecimos con la información de la Vicepresidencia de la República que el COVID había llegado a Venezuela y se habían detectado en una institución escolar unos casos, e inmediatamente surgió toda una agitación en torno a Twitter de algunos alcaldes, fijando algunas normas, la incertidumbre en la calle y quizás un pánico colectivo ante lo desconocido. Porque si bien sabíamos en semanas anteriores que estaba el COVID en el resto del mundo,
pues no todos lo veíamos tan cercanos que pudiese llegar a Venezuela y afectarnos de la manera que nos afectaba. Antes del COVID-19 llegar a Venezuela ese viernes, incluso hasta horas de la mañana, yo les diría que nosotros estábamos en una situación en la cual teníamos un país en una situación económica compleja, teníamos una situación política al igual compleja. Creo que en eso pues ha habido algunas variaciones, pero no del todo favorables. Y en el ámbito laboral teníamos una forma convencional de trabajo, es decir, la tradicional de trabajo presencial. Teníamos nuestras situaciones con las organizaciones sindicales un tanto agitadas y acaloradas en algunos casos, porque estábamos obviamente comenzando un año muy difícil, con una inflación acumulada importante, y en el cual pues no había una expectativa formal de que el país hubiese a tener mejoras en el orden económico. Uno veía la situación compleja para algunos de nuestros clientes en el sentido de mucha agitación sindical en sus organizaciones. ¿Qué ocurre? Al llegar la pandemia y establecerse evidentemente una situación de estado de alarma, se genera en primer lugar en el orden de la salud, y esto es importante, se coloca el derecho a la salud con un rango superior a el derecho al trabajo. La prioridad es la salud, y esa fue la premisa de lo que nosotros podemos en ese momento determinar, y que se ha mantenido de cierto modo en el país, de el primer cambio que observamos. En las inspectorías del trabajo, las inspectorías prácticamente cerraron, el país pues de alguna manera se paraliza, el decreto sale con fecha 13, pero publicado entre el lunes y martes, si la memoria no falla, así que era muy poco lo que se sabía en ese momento. E insisto, se puso por delante el derecho a la salud que el derecho al trabajo. En ese momento, por primera vez, el común de las empresas conoció lo que pudiese acercarse a un riesgo biológico, porque en un primer momento lo hablábamos con imprecisiones. ¿Qué ocurre? Hasta ese momento, todas las empresas proponían en sus organizaciones los riesgos que estaban vinculados a su actividad cotidiana y a los riesgos propios de su actividad comercial. Es decir, el que tenía vendedores eran los riesgos propios de los vendedores, los que tenían una actividad industrial, perdón, los riesgos propios de la actividad que desarrollaban, la utilización de las máquinas, el manejo de materia prima, el manejo del producto terminado, los riesgos derivados de la conducción del vehículo de apoyo logístico, del montacarga, los riesgos vinculados a justamente el trabajo que realizaban nuestros trabajadores en las áreas administrativas. Y solamente los laboratorios farmacéuticos, los laboratorios donde se realizan pruebas biológicas, los hospitales, eran los que de alguna manera tenían que notificar y advertir los riesgos de orden biológico a sus trabajadores, los cuales formaban parte evidentemente de sus riesgos laborales. A partir de esa fecha, del día 13 de marzo, pues evidentemente el COVID llega como un elemento de riesgo biológico, un elemento de riesgo que afecta nuestras vidas, afecta nuestro trabajo. Y de esa manera, yo creo que todos los que estamos presentes en este foro lo podemos convenir. El COVID llegó, el COVID cambió nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de estudiar y nuestra forma de vivir. Y sobre todo, cambió con ocasión de ello el marco legal en torno al que nosotros estamos en capacidad en nuestras empresas de trabajar
y adicionalmente el marco legal en que el trabajo debe ser prestado en nuestras organizaciones. Yo quiero, a los efectos de esta presentación, no solamente, o de este foro, no solamente referirnos a los elementos de salud, de seguridad y salud en el trabajo derivados de la pandemia, sino que me voy a extender, con el permiso de ustedes, a algunas situaciones adicionales que se han generado con ocasión de la pandemia o en el tiempo de la pandemia y de la cuarentena, lo cual pienso que es igual de importante. Fíjense, si nosotros vemos cómo podemos evaluar nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo, si nosotros nos hubiéramos hecho esa pregunta el día 13 de marzo, nosotros podríamos decir que muy pocas organizaciones tenían al día sus sistemas o su gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Por razones de costo, porque realmente hay un costo importante en el mantenimiento de una gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, costo importante con respecto a los ingresos y a la situación económica mermada en algunas de las organizaciones, pero que no representa un costo importante si uno ve lo que implica o los riesgos que se mitigan en el tiempo en que se realizan o ocurren sucesos en nuestras organizaciones, y teniendo una gestión de seguridad y salud en el trabajo satisfactoria, pues nosotros estamos en posibilidad de hacerle frente y ahorrar sumas de dinero ante los reclamos que se puedan presentar o demandas que se puedan dilucidar. Pero en ese sentido, pues la poca insistencia fiscalizadora del INSACEL en los últimos años, la capacidad de fiscalización, yo creo que fue un elemento que fue dando pie a que simplemente las organizaciones destinaran los recursos al mantenimiento de la paz laboral a través de bonificaciones, incrementos de salario, otorgamientos de cestas de alimentos a las personas o de cualquier otro beneficio, ante la posibilidad de insistir de manera permanente en la gestión de seguridad de las empresas. A raíz del 13, pues evidentemente el país entra en una situación distinta. Hay, a través de vía de decreto, unas empresas, unos sectores que pueden laborar y el resto que no pueden laborar. El énfasis en ese momento, pues como ocurrió, fue a tratar de procurar la mayor información posible y bibliografía posible y prácticas que se estaban adoptando en el exterior para poder aplicarlas y fortalecer nuestra gestión de seguridad y salud. ¿En qué sentido? En el manejo de lo desconocido, en el manejo de una pandemia única en Venezuela, una pandemia de un virus desconocido en el mundo, en el cual simplemente la gestión oficial recomendaba el distanciamiento social y el uso del tapaboca conjuntamente con un lavado permanente de manos y el uso pues de algún desinfectante, en alcohol, etc. En ese alineamiento, pues evidentemente forzosamente acudimos a apoyar las gestiones de seguridad y salud en el trabajo de esta manera, hasta que con posterioridad ocurrió, pues fue publicada la resolución del Ministerio de la Salud, en la cual por primera vez en Venezuela se atacaba directamente o a través de una política de Estado la protección de los venezolanos ante el COVID-19. No solamente en el trabajo, sino también en su vida cotidiana, como ustedes perfectamente podrán recordar. Evidentemente, se hizo hincapié al distanciamiento social, asumiendo la medida que todos conocemos, a la desinfección de las oficinas 2 veces al día, a todas las limitaciones de reuniones que podían estar limitadas a 10 personas en un espacio pues, de modo regular, y aquellas que afectaban nuestra vida personal, como por ejemplo una de las disposiciones menos públicas, gracias a Dios, que es a través de la cual no pueden estar más de 3 personas en un vehículo
de tránsito o un carro particular. Posteriormente, viene evidentemente un pronunciamiento del INSACEL, donde hay ya unos acercamientos más precisos a los programas de bioseguridad, etcétera, quizás poniendo orden en todo el de gestión de seguridad para la mayor protección de nuestras empresas y de todos nuestros trabajadores. Fíjense que hasta ese momento, hasta el viernes 13, y lo voy a repetir en varias oportunidades, elementos nuestros, como por ejemplo, de orden de reputación de negocio, de reputación de marca, eran limitados a que nuestros productos, pues, evidentemente, fueran productos de calidad, tuviesen unas presentaciones adecuadas y no le causasen daño al público. En este momento, nuestras empresas están más expuestas a temas de reputación. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la medida que las empresas se determine que no están cumpliendo las normas de seguridad y salud y sus trabajadores se vean afectados, pues evidentemente afecta la reputación, hacerse público de los productos que ella vende, al vincular el incumplimiento de las normas a el producto como tal. Pero por otra parte, lo vemos en los locales comerciales, en farmacias, lo vemos en comercio general, en supermercados, etcétera, donde el tema de la protección, la adopción de medidas contra el COVID, de prevención del COVID-19, es un elemento diferenciador en su aplicación del negocio que esté justo al lado nuestro con respecto pues al otro, y adicionalmente es un factor de diferenciación incluso de los riesgos en la comunidad al momento que se detecte algún caso de COVID-19 en nuestra empresa. Ejemplos conocidos, nos ha habido con locales de muy buena reputación, los cuales todos han salido adelante, incluso en su convivencia con las comunidades donde se detectaron pues estos casos, porque se verificó que eran empresas serias que estaban cumpliendo con las normas de seguridad y salud en materia de COVID y que estaban de alguna manera fortalecidas, incluso en momentos en los cuales no había en Venezuela normativa específica más allá de la LOPSIMAT en cuanto a lo que era la prevención y temas relativos con el COVID-19. ¿Qué ocurre? Eso genera unas nuevas prácticas laborales que hemos aprendido con ocasión del COVID, porque no solamente es el tema de repito, la gestión de seguridad, a todos los que pues, nos conocen, hemos recomendado que sea utilizada como un factor de formación de estructura dentro de nuestras organizaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de crear patrones de comportamiento, patrones de formalización de las relaciones dentro de nuestras empresas, en las cuales pues esas rutinas de utilización de tapaboca, utilización del gel, distanciamiento social, restricciones en espacios cerrados de encuentro de gente, forma de operación de la maquinaria, forma de traspaso de la mercancía, restricciones al momento de recibir personal de visita en nuestras empresas, pues vaya de la mano con todo lo que son nuestros principios y valores como organización, con la pues de fortalecer esa identidad con nuestra empresa. Así pues, aprendimos con ocasión de la pandemia e impuesto que, en primer lugar, todo ese trabajo que nosotros hemos realizado en nuestras organizaciones con nuestros trabajadores es importantísimo. Si uno hace un comparativo entre las organizaciones que reinvierten en ello contra las que no lo hacen con el formalismo que uno desearía, pues encontramos que las primeras han tenido resultados mayores en compromiso, identidad, sacrificio, identificación y apoyo a la empresa en un momento complicado como el COVID. Sobre todo aquellas empresas que en un primer momento no estuvieron en capacidad de elaborar. Recordemos que se estableció una obligación legal
de no trabajar para aquellas organizaciones que estaban excluidas de los sectores prioritarios. Esas empresas estaban en capacidad de continuar en su operación en la medida de lo posible a través del teletrabajo. Aprendimos eso. En un momento determinado, nuestras compañías pueden paralizarse de manera permanente y debemos entonces estar preparados. ¿Preparados a qué? A lo desconocido, previsible, porque estas eran situaciones que con el pasar del tiempo se determinó que en algunos países pues hay compañías que estaban preparadas para cosas como esta. ¿En qué sentido? En temas de tecnología, para llevarnos al segundo tema, que sería el teletrabajo, como un modo de continuar la operación desde nuestras casas. ¿Qué teníamos nosotros en Venezuela en ese momento? Teníamos hasta ese momento las personas que su laptop lo llevaban en las noches a su casa, trabajaban en la alfombra o en cualquier lado para complementar el trabajo atrasado. Teníamos muy pocos casos de teletrabajo como lo conocemos hoy en día, ya que eran organizaciones en las cuales por no tener tanta presencia en Venezuela, pues contrataban personas y les permitían trabajar desde su casa. Y siendo organizaciones multinacionales, pues de alguna manera tenían controlado, regulado todo el tema del teletrabajo. Pero la mayoría de las empresas venezolanas no ocurrió así. La mayoría de las empresas tuvieron que el lunes 16 ir a buscar los laptops, organizar cuáles eran las personas con trabajos claves que les permitía continuar en la operación, y a estas personas pues adaptarlos y permitirles y complementarles el que pudieran trabajar desde su casa en la capacidad, compromiso, disposición de cada una de las empresas y en contraprestación de la disposición, compromiso y voluntad de cada uno de los trabajadores que fueron al teletrabajo. Antes que ustedes se conectaran, le hablábamos, Emil y yo, que con el tema del teletrabajo, uno a veces peca de, yo creo que estoy seguro que les ocurre a ustedes que están en este medio laboral, de ser como profetas del desastre con todo lo que es el tema de formalización del trabajo en casa o del teletrabajo, establecer cuáles son los parámetros bajo los cuales el servicio se va a prestar, cuáles son las limitaciones del servicio, cuáles son los riesgos que se toman en el teletrabajo, porque no son los riesgos solamente de ergonómicos, etcétera, sino que hay riesgos adicionales de orden psicosocial, y hay riesgos incluso de adicción que se puede generar en el trabajo, de adicción al trabajo, de adicción a algún tipo de bebida alcohólica o no. Se trabaja bajo una presión distinta a la que normalmente se venía trabajando. Entre otras cosas, los propios supervisores y jefes en su momento pues tuvieron que adoptar mecanismos para poder ejercer funciones de liderazgo y supervisorios y romper ese paradigma de que todos teníamos que estar en la reunión en casa y que no podía trabajarse de otra manera. Gracias a Dios en el tiempo coincidió la formación el surgimiento y surgimiento para todos los comunes de herramientas como el Zoom, etcétera, que nos acercaron y permitieron que pudiésemos continuar adelante en la labor que desarrollan nuestras organizaciones. Ahora bien, surgió en esas prácticas laborales el teletrabajo, surgió el que pudiésemos tener, el ser flexibles, el que pudiésemos tener trabajadores en la casa, trabajadores en el sitio de trabajo, que tuviésemos que organizar equipos de trabajo, porque si se nos contagiaba un grupo, pues podíamos atentar al mantenimiento de la operación de la compañía. Surgieron también inquietudes en cuanto al tema de selección de personal, porque por primera vez vimos que habían o sufrimos en la propia operación de las compañías variables como la conectividad, en el cual pues antes no nos importaba si la persona tenía conectividad desde su casa, pues ahora sí importa si está en una labor de teletrabajo. También la distancia en la cual se encontraba, porque obviamente o residía la persona, porque surgieron los problemas de gasolina,
los de transporte, hoy los de transporte público un poco afectados por el tema no solamente de la cuarentena restrictiva en esta semana, sino también en el tema de la poca disposición de gasoil, y hace que pues todas estas labores de selección de personal pues tengan que ser mejor evaluadas para ver que esa persona quizás que vive muy lejos en nuestra organización, salvo que sea un talento muy específico, es inconveniente para los intereses de la empresa de este modo. Surgieron también personas que obviamente por temas de vulnerabilidad o por temas operativos no se requirió su presencia en el trabajo y llevan prácticamente un año sin prestar servicio para la organización. Y eso definitivamente es un tema que las organizaciones han venido trabajando, porque una persona que no ha venido a trabajar durante un año, pues definitivamente o no ha prestado servicios porque podría estarlo en su casa, uno se cuestionaría si es necesario para la organización o no. De la misma manera en que uno podría ver, como se han visto con frecuencia, el que hay cargos que se han fusionado, hay personas que han adquirido obligaciones de distintos cargos en la organización, hay alianzas que se han establecido entre empresas amigas con la finalidad de hacer unos hubs de servicios, ya sea servicios administrativos, servicios legales, buscando sinergias y buscando nuevas oportunidades de supervivencia para el negocio, más allá de las propias del negocio que generaron en que cambiaran líneas de trabajo y buscaran unas nuevas maneras de hacer las cosas. Esto es quizás, desde mi punto de vista, lo más destacado en esas prácticas laborales que hemos aprendido con ocasión del COVID-19, sin dejar por último la ruptura de mitos como la posibilidad de revisar beneficios laborales en nuestra organización. Si ese tema lo hubiéramos trazado el 13 de marzo, la respuesta hubiese sido no. ¿Por qué? Porque salvo el argumento de guerra económica del gobierno nacional y el decreto de emergencia económica, no había ningún otro elemento en el cual nosotros pudiésemos compensar las pretensiones de los trabajadores o contener las pretensiones de los trabajadores, buscando el equilibrio perfecto y poder mantener la operación de nuestras organizaciones y el cumplimiento de las obligaciones contractuales con una reducción significativa del mercado. Pero el decreto de estado de alarma, la vivencia cotidiana de la crisis generadas por ella, pues generó el que hubiese conciencia en los trabajadores y en algunas organizaciones sindicales para que con disposición y apoyo del Ministerio del Trabajo, obviamente en la preservación de puestos de trabajo, se hicieran algunos acuerdos con la finalidad de mantener viva a las organizaciones sindicales. Las organizaciones, a nuestras empresas. Ustedes dirán, fácil. No, fácil no es, pero era una situación comprensible. Obviamente, esta situación se va a ir distanciando de la realidad en la medida que hay una dolarización de la economía, en la medida que las empresas empiezan a vender de cualquier o menor tamaño productos en dólares, empiezan a hacerse de algunos dólares que van a ser en el tiempo un acelerador de que revivan y esas pretensiones de los trabajadores, esas pretensiones sindicales de actualizar los beneficios laborales de cada uno de ellos. Las empresas, por su parte, en su mayoría, con o sin la anuencia de las organizaciones sindicales en donde estas situaciones han ocurrido, han propuesto mejoras a sus trabajadores. Evidentemente, esas mejoras como todo, y yo creo que este es un foro en donde lo que les voy a plantear no es nuevo, pues los venezolanos somos muy dados a ayudar a nuestros trabajadores en los momentos difíciles y a veces no documentamos esos beneficios que damos sin carácter salarial, de carácter eventual o con ocasión de una situación particular como puede ser la que se presenta con la pandemia del COVID-19 en este momento. Y posterioridad
cuando la empresa no esté en posibilidad de cumplirlo, o cese la pandemia, o cese la sensación de emergencia para los trabajadores que generó que su comportamiento haya sido de apoyo para la compañía, pues entonces venga lo que yo llamo el cobro de esa deuda social o la actualización de esa deuda social, sea por vía de la salarización del beneficio no salarial que dimos, vía de la salarización de esos dólares que dimos sin intención de tener un carácter salarial, o venga por esas condiciones especiales de trabajo, de salir más temprano, de poder tener turnos distintos, de trabajar dentro de la casa en vez de venir al trabajo, que nosotros, con ocasión de la pandemia y amparados en la buena fe y el buen clima que tenemos con nuestros trabajadores, pues estamos en capacidad, o estuvimos en la capacidad de otorgarlo. Y eso es algo pues que nos va a venir sin lugar a duda pues a futuro. ¿Qué debemos mejorar en nuestras empresas en materia laboral? Pues en este momento yo haría hincapié en la formalización de todos los acuerdos y beneficios que nosotros otorgamos en tiempo de pandemia. Vendría también en hacer un énfasis en la temporalidad de esos beneficios que nosotros dimos, si esos beneficios los dimos con intención de tener un carácter temporal. Haría mucho hincapié y metería una lupa en lo que es el tema de pagos en moneda extranjera, por los riesgos que estamos viendo, porque si ustedes observan, el año pasado, la actividad de producción de sentencias en materia de temas laborales con respecto al dólar fue prácticamente nula. ¿Por qué? Porque todas esas sentencias son básicamente del año 2019 y anteriores, son básicamente unas 6 las que son sentencias que tienen un interés legal. Pero se repitieron por vía Twitter, se repitieron por vía de Instagram y se pusieron en el caldero y en el tope de mente de muchos trabajadores el que los pagos en moneda extranjera eran parte del salario. Bajo esa premisa, para nosotros no nos queda la menor duda que va a haber un incremento de demandas, como ya lo vimos finales del año pasado y lo hemos visto comienzo, donde se ven demandas en dólares por cantidades muy, muy importantes. Ustedes dirán, Santiago, pero el año pasado hubo en el circuito judicial de Caracas, como ustedes lo saben, aproximadamente unas 200 demandas o procedimientos judiciales entre demandas de prestaciones sociales, entre recursos de amparo, entre recursos de nulidad. Sí, pero cuando ustedes revisan cuál es el contenido de esas demandas, te das cuenta que en la mayoría de los casos obedecen a situaciones en las cuales las empresas y los trabajadores no llegaron a acuerdo y los trabajadores acudieron a los tribunales porque al final no tienen que perder, porque tienen unos ajustes por corrección monetaria o tienen unos cobros en moneda extranjera al que ellos en su momento nunca pensaron que los iban a cobrar y tienen en este momento la posibilidad de hacerlo, porque al final lo que no teníamos expectativa nos termina siendo una dávida o un regalo o simplemente una apuesta para algún abogado o para alguno de los trabajadores. En materia también de lo que debemos mejorar, debemos mejorar y formalizar nuestros acuerdos y nuestra gestión de seguridad y salud. Y les explico por qué. No solamente por el tema reputacional que ya hablamos, por las responsabilidades penales, administrativas que se derivan del incumplimiento de las normas del INSACEL o la no posibilidad de elaborar ante el incumplimiento de la normativa del Ministerio de Salud en materia de COVID-19, sino también porque estamos observando cómo el INSACEL nos está fiscalizando, está haciendo una labor, la verdad que importante ante la poca capacidad logística y operativa que tiene, pero que ha podido ser mejor. ¿Y qué ocurre? Están habiendo fiscalizaciones en donde nos dan lapsos de 30 días para que obviamente se actualicen las gestiones de seguridad y salud. Pero si en ese interín ocurre un accidente de trabajo, ocurre una enfermedad ocupacional
o tenemos un caso de secuela de COVID, que son los que más me preocupan a mí en lo particular, donde la secuela pueda encuadrarse dentro de un tema de enfermedad ocupacional por la similitud que tenga con enfermedades que hayan que puedan derivarse del trabajo y nosotros no tengamos nuestra gestión de seguridad y salud al día, pues nosotros vamos a tener probablemente un caso en el cual transar, un caso en el cual vamos a tener una condenatoria importante. Y esto se extiende bajo el esquema de salud, en donde los casos de COVID que han llegado a hospitales y clínicas son tan costosos que en caso incluso de fallecimiento de un trabajador, pues la familia probablemente no lo piense a intentar una demanda al percibir que la empresa tiene una gestión de seguridad y salud deficiente, porque van a ser realmente reclamos muy importantes. En esas cuestiones que debemos mejorar, evidentemente está también el tema de la gestión ya propia de salud. ¿Por qué? Porque los trabajadores nuestros en aquellas empresas donde no hay un particular, un HC otorgado por la empresa, un HC compartido en costo, o en las cuales este HC no cubra, porque realmente las empresas no están en capacidad de cubrirlo, pues al ocurrir un caso de COVID, salvo que la persona acuda a los CDI o acuda a Médicos Sin Fronteras o alguna de estas organizaciones que están atendiendo estos casos de manera gratuita, van a comprometer su patrimonio en una institución privada, de cualquiera de las que ocurra. Y pues definitivamente quizás nosotros podemos atender y apoyar a uno de los trabajadores, pero cuando esto se convierta en las organizaciones en algo más frecuente, pues definitivamente no vamos a estar en capacidad de apoyar a todos nuestros trabajadores. Y esto es una realidad. Es una realidad porque en la medida en que no haya un plan de vacunación que abarque a todos los venezolanos, pues la tendencia va a ser a que el resto de los venezolanos nos vamos a contagiar en cualquier momento de COVID, y como lo saben ustedes, y no soy médico, pero no tengo ni que explicárselo, no hay una uniformidad de comportamiento ante el contagio de cada uno de nosotros por COVID-19. La participación del INSACEL en este año de pandemia, como se los digo, puede ser mejor. Han tenido, gracias a Dios, han dado unas charlas, etcétera, pero pienso que la aportación que hicieron de contenido fue muy tardía, tomando en cuenta que habían transcurrido prácticamente unos 8 meses, unos 7 o 8 meses desde la declaratoria del estado de alarma en Venezuela. ¿Qué podemos esperar en las inspectorías y el trabajo y en las inspectorías del trabajo en este año? Pues mira, en este momento las inspectorías ya han ido trabajando de una manera más regular. Estuvieron bien paralizadas al comienzo de la pandemia. En un momento determinado, al momento de ver la flexibilización, comenzaron pues algunas a trabajar, porque obviamente en un primer momento de la pandemia hubo patronos que aprovecharon el momento para pretender dar vacaciones colectivas. Pues definitivamente eso fue una práctica que abortó, no correspondía. Las empresas, pues eso generó que algunas empresas empezaran a despedir personas, se reactivaron las inspectorías del trabajo y comenzaron con prácticas, obviamente, de no ir a tu empresa a practicar el reenganche, sino como establece la ley, sino a designar como correos especiales a los trabajadores para que fuesen a la empresa, notificaran a la empresa y acudirlo en la propia instalación del inspector. Esta práctica pues, fue y ha sido en este momento lenta, porque también las inspectorías tienen poco personal. Poco personal no solamente por ocasión de la pandemia, sino personas que de edad avanzada pues están dentro de la población vulnerable que no está obligada a prestar servicios, y otras pues definitivamente renunciaron o se quedaron en su casa pues esperando un mejor momento. ¿Que las inspectorías se van a reactivar? Sí, poco a poco, en los pasos importantes lo han venido haciendo. La actividad en los tribunales
pues la actividad en los tribunales, más allá de lo que les dije, obviamente limitada en los horarios de despacho, porque se elabora en los tribunales desde octubre en las semanas de flexibilización. Pero tengan en cuenta lo siguiente, la semana que viene, que inicia el 15, es una semana flexibilizada donde va a haber despacho. Pero la próxima semana flexibilizada es la de Semana Santa, donde probablemente va a ser flexibilizada, como ya lo anunciaron en la Presidencia de la República el pasado domingo, pero muy probablemente, si se continúa pues la misma tradición, va a ser días no hábil para el trabajo. En consecuencia, no va a haber despacho en tribunales y volvería a haber despacho en tribunales en la semana del 11 de abril, es decir, prácticamente 3 semanas sin labor. Esa es la manera en que evidentemente se ha venido afectando la actividad de los tribunales. ¿Continuará siendo el teletrabajo una alternativa para las empresas? Por supuesto que sí. El teletrabajo llegó para quedarse, lo tenemos que pulir, lo tenemos que formalizar, lo tenemos que adecuar a cada organización, no copiarnos las cosas. A veces caemos en la tentación de copiarnos la labor que han realizado la empresa del lado, porque tú sabes, la empresa del lado elabora, pero no está en los regulados, y entonces si ellos abren, yo también. Entonces ponen 3 productos alimenticios y abren. Eso en Caracas puede funcionar porque es por olas. A veces hacen la fiscalización, a veces te va a llegar la policía, pues entonces saludarán, se harán la vista gorda. En la medida que hay una separación hacia el interior del país, todas estas disposiciones de flexibilización se van siendo mucho más estrictas de lo que son en Caracas, incluso la movilización. Pero volviendo al tema del teletrabajo, tenemos que evitar la práctica de copiarnos formatos, etcétera, que no se adecúan a nuestra realidad. Hay muchos detalles que tenemos que ver en la formalización del teletrabajo y en darle la estructura legal. Y lo tenemos que hacer en base a los parámetros de trabajo y necesidades de nuestra compañía. ¿Qué podemos esperar en este segundo año? En este segundo año, evidentemente, tenemos que esperar, porque no voy a decir que desearíamos, sino lo que yo creo que hay la certeza que va a ocurrir. En este segundo año de pandemia, que comenzaría pues ya en un par de días en Venezuela, y de cuarentena, debemos que estar prestos a que este esquema 7+7 o de esquema de regulación, cualquiera que se nombre o que pueda cambiar, se va a mantener. Ya de alguna manera nuestros esquemas de producción los hemos adecuado, nuestras prácticas, con limitaciones, con pérdidas, con el temor de esperar cada domingo el anuncio de cuáles serán las disposiciones en las cuales se puede trabajar. Porque, ojo, tengan en cuenta que uno de los grandes problemas que hemos tenido, pero no es producto de la cuarentena ni de la pandemia, es la falta de publicación en la Gaceta Oficial de los decretos en los cuales se establezcan regulaciones para el trabajo en tiempo de pandemia. Es decir, si nosotros no tenemos la Gaceta o el Twitter o el flyer de la Gobernación del Estado Miranda o la declaración donde se establece cómo vamos a trabajar o qué restricciones hay en esta semana en la Gobernación, pues no tenemos más información. Y eso hay que tenerlo a mano cuando venga a cerrarnos el local, etcétera, donde se establezcan los horarios, esas cosas. Eso ocurre a nivel de las alcaldías. Estuvo en la alcaldía de Guatire, la Acevedo, fue publicado el día sábado, esas mismas restricciones, adaptándose o plegándose las recomendaciones del gobernador de Miranda. Y si nosotros vamos ya a las limitaciones en los sectores que están flexibilizados en los horarios de trabajo, tenemos que irnos pues a algún tríptico o una infografía que haya publicado el Ejecutivo Nacional a través de las cuentas de Twitter de sus voceros más importantes. Entonces, ese problema pues lo tenemos, lo ven ustedes ahora y lo estamos viviendo con el incremento de salario, 1.200.000 desde noviembre, que ya el ministro reconoció en una declaración del 8 de febrero, que ese era el salario mínimo en Venezuela, pero que nosotros pues en el Seguro Social, para poder hacer las cargas tenemos que reconocerlo, pero que no hay una gaceta en la cual se ha publicado
y ahora la noticia que salió ayer de un incremento de salario de 1.800.000 bolívares. Esas son las cosas que nosotros pues tenemos que, que sabemos que vamos a tener que continuar viviendo en este segundo año de pandemia. Obviamente tenemos que ir al fortalecimiento de las estructuras de seguridad y salud, porque lo tenemos que hacer. Tenemos que esperar un escenario de hiperinflación, de incremento de dolarización, de desempleo, lo cual nos va a llevar evidentemente a una reorganización de modelos o fortalecer el incremento o la reorganización de modelos de negocios en nuestras empresas, y en la medida en que se mantenga el decreto de estado de alarma, que no me cabe ninguna duda que va a ocurrir, va a ser el único contenedor de la conflictividad laboral que podamos nosotros esperar en Venezuela. Obviamente, temas de inamovilidad laboral se van a mantener, temas de crisis de energía como tal lo vamos continuarán lastimosamente ocurriendo en el país, y eso nos lleva pues a ser más creativos en combinar este acertijo o esta fórmula tan compleja de manejar pandemia, manejar necesidad de incremento de beneficios laborales para nuestros trabajadores, de poner la compañía competitiva para que pueda pues hacer frente a los productos que vienen del extranjero por temas de aperturas de arancel, etcétera, propios también de la emergencia de orden económico, y mantener entonces una operación en paz dentro de nuestras organizaciones. Con esto y en aras del tiempo, pues concluimos esta charla de a un año de la cuarentena, pues agradeciendo la asistencia de todos ustedes y felicitando obviamente a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por el trabajo que han venido realizando. Si alguno tiene pues alguna pregunta en estos minutos finales, pues con gusto estoy para disposición de ustedes a responder. Muchas gracias, Santiago. Bueno, por aquí estamos atentos a sus interrogantes. Si tienen dudas, aprovechen a Santiago, que está para poderles aclarar cualquier duda o información que ustedes requieran. Estamos atentos por el chat. Bueno, la verdad es que este es un tema, cónchale. Aquí dice Mercedes, buenas tardes, ¿qué sugiere como práctica eso de ajustar sueldos sin tener gaceta oficial? ¿Es conveniente? Mira, Mercedes, el tema ya no es la conveniencia o no, el tema es que ya en la medida que los sistemas los sistemas de carga de seguro social, etcétera, no te reconozcan un salario mínimo distinto al que se indica, pues definitivamente vas a tener que reconocerlo. Aquí el problema, ¿por qué? Porque al final las consecuencias que se te van a derivar en sanciones y multas y el gasto excesivo e inútil que te va a generar una acción legal por la cual tú pretendas exceptuarte del cumplimiento de esa obligación, no te va a dar pues no te va a dar la ecuación. Por otra parte, pues definitivamente yo dudo que muchas empresas estén en salario mínimo en este momento, porque sería prácticamente imposible. Entonces también es la oportunidad que tenemos de ampliar los beneficios a nuestros trabajadores, que sea con un salario mayor a este, y adicionalmente ajustar las compensaciones que nosotros vemos a través de el beneficio de alimentación como tal.
Vamos a ver. A ver. Ok. En las empresas no priorizadas, ¿qué pasa si se enferma un trabajador de COVID de forma grave? El esquema de flexibilización no aparece en ningún decreto. Mira, fíjate, el tema es el siguiente. El esquema de flexibilización no aparece en ningún decreto, más sin embargo ya es una práctica más que notoria y es un esquema percibido, aceptado, etcétera, y comunicacionalmente en boca de todos. Entonces, allí no estaría quizás el riesgo. El riesgo está en que tú tienes, con o sin flexibilización, tú tienes que cumplir y dar cumplimiento a tu gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va más allá de tener un gel, de tomar la temperatura, de anotar y decir dónde viene la gente, no viene, etcétera, si casos en la familia y mantener un distanciamiento social. Va de notificar a los trabajadores de manera formal de los riesgos que hay e incorporar el riesgo del contagio del COVID-19 dentro de esa gestión. Si nosotros no cumplimos con eso y se nos contagia a un trabajador, nuestra defensa legal es menor ante un reclamo a futuro. ¿Qué pasa? En una empresa que no es priorizada y que no manejas temas de salud como tal, salud, me refiero a hospitales, me refiero a este tipo pues, de situaciones, evidentemente la posibilidad de que un trabajador se nos pueda imputar el contagio de COVID a la gestión en nuestras organizaciones es poca. Tú me dices, yo soy responsable de ese trabajador que se contagió de COVID. ¿Por qué no podemos precisar que se contagió o no en nuestra organización? Yo te diría que en principio no. Ese trabajador tiene que estar inscrito en el Seguro Social y el COVID es tratado de una manera especial. Es decir, todos los casos de COVID tienen que ser denunciados al sistema de salud pública. Y es el sistema de salud pública en el que en principio está autorizado a tratar este tema del COVID e incluso practicar las pruebas, salvo excepciones que han venido con posterioridad por vía de camino negro, por vía excepcional, etcétera, que son de este año. Pero solamente el sistema de salud pública es el que está en capacidad de adoptar este frente. Que ustedes quieran apoyar al trabajador, concha, le tienen que revisar bien el número de personas que tienen, los riesgos de siniestralidad, porque ¿cómo le decimos a un trabajador ahorita que sí y cómo le decimos a un trabajador posteriormente que no? Por otra parte, tienes otro inconveniente, que es el inconveniente que conlleva a que ese trabajador con COVID, pues si tuvo contacto con otros trabajadores de nuestra organización, vas a tener que ponerlos en cuarentena en los términos que ya se han publicitado en prensa por recomendaciones médicas, y si eso afecta a un grupo o un local, una sucursal, donde pues estuvo esta persona en contacto con todos, vas a tener que cerrarla o mandar a ese personal en cuarentena y traer un personal nuevo para que opere tu negocio. Esas son las situaciones que se te van a presentar en materia de COVID-19 dentro de tu empresa. Muchas gracias. Las sesiones con Jimón y Asociados me parecen excelentes y de muchísima utilidad. Bueno, me parece, muchísimas gracias y así nos seguirán invitando, así nos seguirán invitando a la asociación. Pero ya es tarde, ¿no? Ya son las 5 y algo. Sí, sí, ya son las 5. De verdad que es largo. Por aquí no tengo a más nadie, nada más, no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Gracias por su participación y siempre dispuestos. La próxima semana con todas las actividades que tenemos. Por favor, revísenlas y estén atentos también a sus correos, les estará llegando la información de nuestra programación que tenemos la semana que viene. Así que bueno, muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Chao.